Cuando piensas en el Ártico, la imagen que te viene a la cabeza es casi siempre la misma, ¿no? Sí, un desierto blanco, silencioso, inmaculado. Hielo. Hielo hasta donde alcanza la vista. Pero, ¿y si te digo que hace muy poco, sobrevolando los campos petrolíferos de Alaska, un avión científico detectó smog? Smog. Sí, niveles de dióxido de nitrógeno tan altos como los que podrías encontrar, no sé, en el centro de Los Ángeles en un mal día. ¡Wow! Es una imagen que choca frontalmente con toda nuestra idea del Polo Norte. Totalmente. Es como encontrar un atasco en mitad del Sahara. O sea, no tiene ningún sentido y sin embargo, pues ahí está. Pues de eso va nuestro análisis de hoy. Vamos a meternos de lleno en los mecanismos que están haciendo que el Ártico se caliente a una velocidad de vértigo. Y que quede claro que no es solo la historia del deshielo que ya todos conocemos. No, es algo mucho más complejo. Un lío donde se enredan procesos naturales con el impacto cada vez más visible de la actividad humana. Para desenredar esa madeja vamos a apoyarnos en dos pilares. Por un lado, tenemos un estudio gigantesco basado en 34 años de datos de satélite. Esa sería como la foto general, ¿no? El mecanismo principal. Exacto. Y por otro, los descubrimientos de una expedición de campo muy reciente, el proyecto Chacha, que son como las notas a pie de página de esa foto. Y que revelan detalles químicos nuevos y, por lo que he visto, bastante preocupantes. Bastante. Pero antes de meternos en faena, creo que es importante poner las cosas en perspectiva. Porque no estamos hablando de un calentamiento cualquiera, ¿verdad? Para nada. El concepto clave aquí es el de amplificación ártica. Es fundamental entender esto. Vale. El Ártico no se calienta al mismo ritmo que el resto del planeta. Lo hace como mínimo el doble de rápido. El doble. Y en algunas zonas incluso más. Lo que vamos a explorar hoy es, en gran medida, el motor que impulsa esa amplificación. Es la razón por la que el termómetro del planeta está en la zona roja. De acuerdo, pues vamos a por ese motor principal. Empecemos por ese gran estudio a largo plazo, por el ciclo que parece ser la pieza central de todo este puzzle. La relación entre el hielo y las nubes. Eso es. Es el punto de partida perfecto porque es un ciclo de retroalimentación de manual, casi de libro de texto, que podemos desglosar en varios pasos. Adelante. El primero, como es lógico, es el deshielo. Los satélites nos muestran sin lugar a dudas que la concentración de hielo marino se está desplomando. Sobre todo en verano y en otoño, ¿no? Efectivamente, septiembre de hecho es el mes que se lleva la palma, con las peores cifras año tras año. Vale, se derrite el hielo y... A ver, entiendo que eso es malo, claro, pero ¿por qué es tan crucial que el agua quede al descubierto? ¿No sigue haciendo un frío que pela allí arriba? Esa es una pregunta genial, porque toca el corazón del asunto. Piensa en el efecto albedo. El hielo blanco es como un espejo gigante. Refleja la luz del sol. Exacto. Refleja la mayor parte de la luz solar de vuelta al espacio, enfriando el planeta. Pero el océano abierto es oscuro, casi negro. Y en lugar de reflejarla, la absorbe. La absorbe. Durante todo el verano ártico, con el sol de medianoche, ese océano expuesto actúa como una batería gigantesca. Acumula calor. Y en otoño, cuando el sol desaparece y el aire se vuelve gélido, imagino que esa batería empieza a soltar toda la energía que ha guardado. Justo. Y ahí tienes el segundo paso. El aire puede estar a 20 o 30 grados bajo cero, pero el agua sigue estando por encima del punto de congelación. Claro. Esa diferencia de temperatura es brutal y provoca que el océano libere cantidades ingentes de calor y humedad a la atmósfera. Como destapar una olla gigante de agua caliente en una habitación helada. Es una analogía perfecta. El vapor es inmediato y masivo. Y todo ese vapor tiene que ir a alguna parte, claro. Supongo que hacia arriba, formando nubes. Has dado en el clavo. Ese es el tercer paso, la formación de nubes. Todo ese flujo de calor y humedad es el combustible perfecto para crear nubes bajas y densas. Y el estudio lo cuantifica. Sí, y es muy claro al respecto. Detectaron aumentos en la cobertura de estas nubes de hasta un 9,6% por década en zonas clave durante octubre y noviembre. Es un cambio rapidísimo en términos climáticos. Vale, tenemos más nubes. Normalmente uno piensa que las nubes dan sombra y refrescan. Pero aquí es donde la historia da un giro, ¿no? Un giro de 180 grados. Aquí llega el cuarto y último paso, lo que llamamos el efecto manta. ¿El efecto manta? Sí. En el otoño y el invierno árticos apenas hay luz solar o directamente no la hay. Así que estas nubes no tienen sol que reflejar. Su función de parasol desaparece. Ah, claro. En cambio, su otra función se vuelve protagonista. Por la noche, la Tierra irradia calor hacia el espacio, intenta enfriarse.
Y estas nubes bajas lo que hacen es atrapar ese calor que intenta escapar. Lo devuelven a la superficie. Exactamente. Actúan literalmente como una manta térmica que impide que el Ártico se enfríe. Es una idea muy potente. ¿Tenemos cifras para entender la magnitud de esa manta? ¿Cuánto calor extra está atrapando? Los datos son una pasada. No dejan lugar a dudas. Este efecto provoca una tendencia de calentamiento en la superficie de hasta 8,3 vatios por metro cuadrado por década en las zonas más afectadas. Espera. Repite esa cifra. 8,3 vatios por metro cuadrado por década. Vale. ¿Y para que nos hagamos una idea de lo que significa ese número? Pues mira, el forzamiento radiativo medio global de todos los gases de efecto invernadero que hemos emitido, CO2, metano, todo junto, es de unos 2,83 vatios por metro cuadrado. A ver si lo he entendido. Me estás diciendo que el efecto local de este ciclo de numbres en el Ártico tiene casi el triple de potencia calentando esa zona que el impacto global de todos nuestros gases de efecto invernadero juntos. Eso es. Es una cifra que cuesta hasta procesar. Cuesta, sí, pero demuestra la increíble potencia de estos mecanismos de amplificación locales. No necesitas mirar al balance global para entender por qué el Ártico se calienta tan rápido. Tienes un motor de calentamiento propio funcionando a toda máquina allí mismo. Y lo más importante, el estudio no se queda en decir, parece que cuando hay menos hielo hay más nubes. Va más allá, ¿no? Demuestra que una cosa causa la otra. Esa es una de las aportaciones más elegantes del estudio. Por primera vez en este contexto, usaron una técnica estadística bastante sofisticada. La causalidad de Granger, ¿puede ser? Esa misma. No hace falta entrar en los detalles, pero básicamente es un método matemático para determinar si una serie de datos sirve para predecir otra. La forma más cercana de probar causa y efecto. Exacto, sin poder hacer el experimento en un laboratorio. Y los resultados fueron claros. La pérdida de hielo marino es un motor causal directo de la formación de estas nubes calentadoras. Bien, creo que este primer ciclo ha quedado meridianamente claro. Es un bucle natural que se ha desbocado. Se ha desbocado. Pero, como decíamos al principio, esta es solo una parte de la historia. La investigación más reciente, la del proyecto Chacha, ha descubierto que la contaminación humana se ha colado en esta fiesta. Y está echando más leña al fuego de formas que ni sospechábamos. Háblame de Chacha. Pues imagina 2 aviones de investigación atestados de instrumentos científicos de última generación sobrevolando el norte de Alaska durante 2 meses, entre febrero y abril de 2022. Una fecha muy concreta. No fue por casualidad. Es justo después del amanecer polar, cuando la luz solar regresa tras meses de oscuridad. Ese primer chute de radiación ultravioleta es un catalizador potentísimo para las reacciones químicas en la atmósfera. Y van a buscar química en acción. Y vaya si la encontraron. El primer descubrimiento fue otro ciclo de retroalimentación, esta vez puramente químico, protagonizado por un elemento que no me esperaba encontrar ahí. ¿Cuál? El bromo. ¿Bromo? Suena raro. Sí, pero tiene su lógica. La nieve que está cerca de la costa, por el aerosol marino, contiene sal. Es nieve salada. De acuerdo. Pues bien, cuando la luz solar incide sobre esta nieve, provoca una serie de reacciones que liberan bromo gaseoso a la atmósfera. Y el bromo es como un Pac-Man químico. ¿Qué es lo que se come? Es hiperreactivo, y su objetivo favorito es la molécula de ozono a nivel del suelo. La devora. Ah, claro. Y si hay menos ozono, que actúa como un filtro solar, entiendo que llega más radiación ultravioleta del sol a la superficie. Ahí lo tienes. ¿Y esa radiación ultravioleta extra qué hace? Pues calienta la capa superficial de la nieve. ¿Y al calentarse la nieve? Libera todavía más bromo. Es un círculo vicioso perfecto que se alimenta a sí mismo. Increíble. Más bromo lleva a menos ozono, lo que permite que llegue más radiación, que calienta más la nieve, que a su vez libera más bromo. Un bucle que, de nuevo, amplifica el calentamiento a nivel local. Un bucle dentro de otro bucle. Y además de este ciclo del bromo, está el hallazgo del smog, el que nos dejó de piedra al principio, el de los niveles de contaminación de una gran ciudad en pleno Ártico. Los datos son inequívocos. Los instrumentos a bordo de los aviones midieron concentraciones de dióxido de nitrógeno de 60 a 70 partes por billón. ¿Y eso dónde? Justo encima de los campos petrolíferos de Prudhoe Bay. Son valores que esperarías encontrar en el tráfico de hora punta de Madrid o Barcelona, no en un páramo helado. ¿Y esos gases? Cuando dices que reaccionan en la atmósfera, ¿en qué se convierten exactamente? ¿Estamos hablando de algo parecido a la lluvia ácida? Es una muy buena pregunta. Esos óxidos de nitrógeno, junto con otros compuestos de la extracción de petróleo, actúan como precursores.
La luz solar los cocina. Y los transforma. Sí, por un lado, pueden contribuir a la deposición ácida, lo que llamamos lluvia o nieve ácida. Pero también forman aerosoles, partículas muy finas, que pueden afectar a la formación de nubes y ozono troposférico. Que es un gas de efecto invernadero y nocivo. Correcto. Básicamente, estás creando una sopa química tóxica en la atmósfera más limpia del mundo. Vale, esto es mucho. Para que no se me escape nada, vamos a recapitular. Vamos a ello. Por un lado, tenemos el gran ciclo físico. Menos hielo, más océano oscuro, más calor, más nubes manta, que a su vez derriten más hielo. Perfecto. Por otro, dos ciclos químicos, uno de bromo que se autoalimenta y otro de contaminación industrial pura y dura. Sí. La pregunta del millón es ¿cómo se conectan estas piezas? Porque suenan como dos problemas distintos ocurriendo en el mismo sitio. Y sin embargo están íntimamente ligados. La conexión, el puente entre estos dos mundos, son las grietas en el hielo marino. Las LIDs. Eso es. Estas fracturas en la capa de hielo que cada vez son más comunes, ya sabíamos que eran importantes porque, como el océano abierto, liberan calor y humedad. Alimentando el primer ciclo, el de las nubes. Exacto. Pero lo que Chacha ha revelado es que también funcionan como chimeneas. Chimeneas para la contaminación. Me estás diciendo que el propio planeta ha creado un sistema de reparto a domicilio para la polución. Es una forma perfecta de describirlo. El aire caliente y húmedo que asciende de estas grietas crea corrientes ascendentes muy potentes. Y esas corrientes lo aspiran todo. Todo lo que hay a nivel de superficie, el dióxido de nitrógeno de los campos petrolíferos, el bromo de la nieve salada, y lo escupen a cientos de metros de altura en la atmósfera. O sea, un proceso natural, la formación de nubes sobre una grieta, se ha convertido en un ascensor para la contaminación. Un ascensor y un sistema de distribución. La naturaleza le está dando un empujón a la contaminación para que llegue más lejos y más alto. Es increíble. Pero la sinergia no acaba ahí. Hay un último giro. ¿Aún hay más? Sí. Los investigadores de Chacha descubrieron que los halógenos, como el bromo, no se quedan de brazos cruzados. Interactúan químicamente con las emisiones de los campos petrolíferos. Reaccionan juntos. Y al hacerlo, forman compuestos nuevos, más estables y que duran más tiempo en la atmósfera. Y esto es crucial. Porque pueden viajar más lejos. Exacto. Pueden viajar durante días o semanas, extendiendo el impacto de la contaminación de Prudhoe Bay por vastas regiones del Ártico, mucho más allá de su punto de origen. A ver si lo he entendido bien, porque esto es un lío de narices. Tenemos el bucle 1, el de las nubes. Menos hielo, más océano, abierto, más nubes, más calor, menos hielo. Se muerde la cola. Perfecto. Luego está el bucle 2, el químico, con el bromo. Nieve salada más sol libera bromo. El bromo se come el ozono. Llega más sol, calienta la nieve, libera más bromo. Otra espiral. Y la conexión, la sinergia peligrosa es que la contaminación industrial, gracias a las grietas en el hielo que actúan como chimeneas y a las reacciones con el bromo, se está montando en estos sistemas naturales, Dopándolos. dopándolos y creando un cóctel que acelera todo el proceso de formas que no habíamos ni imaginado. Esa es exactamente la conclusión. Y las implicaciones de esto son muy serias. Me lo imagino. Si te preguntas por qué los modelos climáticos globales a veces tienen dificultades para predecir con exactitud la velocidad del cambio en el Ártico, aquí tienes una de las grandes respuestas. Estas interacciones tan complejas. Tan complejas y tan localizadas. Son una de las mayores fuentes de incertidumbre. Los modelos son buenos con la física a gran escala, pero esta microquímica y esta dinámica de las grietas es algo muy nuevo. Y difícil de incluir. Muy difícil. Por eso, campañas como Chacha, que nos dan datos del mundo real, son oro puro. El mensaje que me llevo es que el Ártico ya no es solo el canario en la mina del cambio climático, un simple termómetro. No. Se ha convertido en un motor activo del cambio, un laboratorio a escala planetaria, donde lo natural y lo humano se están fusionando en bucles de retroalimentación cada vez más rápidos. Y más potentes. Y para añadir una última capa de complejidad, que demuestra lo poco que aún sabemos. Venga. Los estudios más recientes sugieren algo fascinante. Si bien hemos dicho que las grietas abiertas forman nubes, ¿Sí? parece que las grietas que se acaban de volver a congelar, esas que tienen una fina capa de hielo nuevo, emiten muchísimo calor, pero muy poca humedad. Y este cóctel ¿Qué hace? Pues de forma totalmente contraintuitiva podría tener el efecto contrario, disipar las nubes bajas que ya existen en la zona. O sea que el mismo proceso, dependiendo de su estado, podría en un momento dado calentar y en otro enfriar. Es una locura.
Exacto, y esto nos deja con una pregunta final, y creo que es la más inquietante de todas. Dispara. A medida que el hielo del Ártico se vuelve más delgado, más frágil y se fractura con más frecuencia en un mosaico caótico de hielo viejo, grietas abiertas y hielo nuevo, estamos creando un sistema tan complejo, con tantos procesos que a veces se suman y a veces se restan, que se vuelve fundamentalmente impredecible. ¿Y qué significa para el resto del mundo que el aire acondicionado del planeta empieza a tener un comportamiento completamente errático?